Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Domingo 30 del tiempo ordinario. Vamos ya en la parte final de este año litúrgico y seguimos escuchando a Lucas. Hoy, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos el Espíritu Santo en este domingo. Digamos juntos: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu presencia. Llénanos de tus santos dones, para que este domingo, día de gracia y bendición y de día del Señor, sea fuerza para nosotros en orden a vivir en la santidad. Y que esta semana sea un encuentro total contigo todos los días de la misma. Amén. ¿Qué dice el texto? Ustedes y yo volvemos a poner la mirada en las Sagradas Escrituras, capítulo 18 de Lucas, versículos 9 al 14. Varias lecturas, pausadas, claras, comprendiendo qué dice Jesús. Esta introducción es importante. Dijo algo ¿por qué lo dijo? Parecen dos personajes, según una parábola. ¿Cómo es la actitud de cada uno de ellos? Y según esta actitud, ¿cómo es el desenlace que dice Jesús al final, en el versículo 14? Versículo 9 es la aclaración de todo el contexto introductorio, y de ahí en adelante el versículo 10 al 12 es la actitud de uno, y el versículo 13 es la actitud de otro. Y el versículo 14 es el desenlace, la enseñanza de Jesús. Miremos los elementos, los detalles, las situaciones, los verbos, las actitudes, todo. Como siempre, varias lecturas, y al final lo tratamos de recomponer con la memoria y lo bajamos al corazón. Segundo momento, meditación. Lucas nos sigue presentando unos episodios que son de él. Este episodio, por ejemplo, es algo que él nos trae de una enseñanza de Jesús a raíz y a partir de la actitud de algunos que se sentían seguros de sí mismos. Y vuelve y juega. Aquellos fariseos, doctores de la ley, personajes grandes de Israel, legistas, y aquellos que se sentaron en el saber de las Escrituras, es decir, nosotros somos doctos. Y entonces Jesús, para ello, utiliza una pequeña parábola, donde aparecen dos personajes con dos actitudes, con dos formas de oración, con dos realidades muy diversas cada uno, y que terminan mostrando algo de cómo Dios ve la actitud y la oración de cada uno de ellos, muy distinto a las formas como el hombre se queda en las apariencias. Entonces, dos hombres suben al templo a orar. Es lo cotidiano, muchos llegan al templo a orar. Unos se hacen más adelante porque tienen unas responsabilidades, porque se creen mejores
y otros, en este caso un publicano, que en Israel, un publicano era como de lo peor porque eran unos vendepatrias que les quitaban los dinero a los demás y se quedaban con gran parte y otra parte la mandaban a Roma, nada más ni nada menos que al imperio opresor. Entonces eran declarados como personas no gratas. Entonces el ejemplo de Jesús aquí tiene algo paradójico, y es como unos que eran considerados como los cumplidores, por eso eran separados, fariseos, personajes muy religiosos, los va a comparar Jesús con un publicano. Y eso seguramente daba rabia y por eso no querían a Jesús. Pero aquí lo que quiere dar a conocer Jesús es la forma de cómo oran tan distinto y de cuál logró ser justificado delante de Dios, de cuál se ajustó a los criterios de Dios. Y resulta que en el primer lugar aparece el fariseo, erguido, orando: oh Dios, te doy gracias. No soy como los demás, mirando así por encima del hombro. Ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ese pecador casi ya está condenado. Yo estoy a salvo porque me debes, porque soy muy bueno. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El centro de esta oración fue el yo del fariseo. Yo hago, yo digo, yo soy el mejor, yo pago el diezmo, yo ayuno, yo soy mejor, yo soy santo. En cambio, pasa Jesús, versículo 13 de este capítulo 18, el publicano se queda atrás, no se atreve ni a mirar, a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de este pecador. A diferencia del primero, se abaja. Si no era un hombre del más religioso, no. Pero va con un corazón dispuesto y humillado a recibir el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, aquí el sujeto de la oración del publicano es Dios. Pone su acento en: es que tú eres el grande, tú eres la misericordia. En la primera, el sujeto es el yo. Casi: Dios, me debes, a mí me tienes que pagar. Yo soy, yo. Y resulta que yo soy es Dios, Yahvé, yo soy, ese es el significado de Yahvé. Y se da más en el segundo contexto, donde él reconoce, el pecador, el publicano, que el que es verdaderamente digno, fuerte, el todopoderoso, el misericordioso, es Yahvé. Y lo reconoce como el Señor. Ese es el centro. Entonces, aquí es, el primero se queda en los méritos, una religión de los méritos, y el segundo es en un abajamiento, en una humildad del reconocimiento. La primera lectura de hoy del libro del Eclesiastés, tomada del capítulo 35, nos dice que la oración del humilde sube hasta Dios, y Dios responde a la oración del humilde. Esa es la actitud de un hombre que, reconociéndose pecador, se humilla delante de Dios, y esta oración sube. La otra es un incienso, un autoincienso. Y esa es como la diferencia en el cual ustedes y yo podemos ver en este texto, para que miremos como las diferencias. Ahora bien, aquí lo claro que hay que comprender es que lo que Dios quiere enseñar es que la salvación es un don, y San Pablo en eso nos ha enseñado que más que el cumplimiento por el cumplimiento de la ley es ir más allá en el amor y recibir la salvación como un don, que es un don que nos da Dios. No es solo que nosotros la ganamos y Dios nos tiene que pagar. Ahora bien, si hay que recibir ese don y responder ante ese don, está bien también, pero no presentando como una religión de la contabilidad, como: Dios, me debes, yo soy el mejor, los otros son los peores, que esa es la situación que pasaba en la época de Jesús, y que tristemente, ahí es donde vamos a poner también la meditación hoy, puede pasar en nuestros tiempos, cuando nos creemos muy cumplidores, una religión de: yo cumplo, Dios, y me debes a mí, a la manera del fariseo del yo, y un centro donde yo soy el bueno y los demás, o los de otros grupos religiosos, de la iglesia, o los de otras parroquias, o los de otros que no hacen lo que yo hago. Esos son los que son los malos y los buenos, una división ahí entre malos y buenos, muchas veces con las apariencias humanas. Y ahí es donde estamos
escuchando esta palabra, seguro que cuando lleguemos a la presencia de Dios nos vamos a dar cuenta de muchas sorpresas, de cómo Dios solo era el que veía, de aquellos que decían ser malos, llegaron a convertirse, llegaron a ser mejores que los que de pronto se decían ser buenos y que terminaron degradándose y apartándose de Dios. Solo Dios conoce, solo Dios sabe. Hoy hay que comprender que la salvación es el don que nos da Jesús. Ya lo hizo, Él. Los méritos son de Él. Él se hace humano, Él toma la condición humana y levanta y le da una nueva dignidad a todo el ser del hombre y de la mujer de todos los tiempos. Pero es un don que Él nos da. Ahora, ¿cómo respondemos? También ahí podemos mirar Mateo 25, vengan benditos de mi Padre. Claro que el hombre responde, pero no es porque le va a sacar en cara eso delante de Dios, porque Dios siempre nos dará más de lo que nosotros merecemos. Ya nos dio la salvación en su Hijo Jesucristo. Entonces, hoy con esta palabra, miremos que nuestro corazón no se llene de ese autoincienso, que no nos llenemos de esos juicios y de esos fariseísmos de los separados, porque es que yo soy el bueno y los demás son los malos. Y hay una mano de grupos en cada uno de los países, hablando de un montón de temáticas. Uno puede estar juzgando y rechazando un montón de personas que de pronto se pueden convertir y tener una actitud como la del publicano, que ellos ya estaban casi que desterrados pues, de la vida religiosa en Israel. Y esto lo vemos. Se convirtió Zaqueo, se convirtió Mateo, que eran publicanos. Es que eso es verdad. Y ellos llegaron a ser mejores porque comprendieron que Dios en su misericordia los había levantado, que uno de esos fariseos de una nación, Caifás y esos jefes religiosos que se creían tan llenos de sí mismos, que rechazaron al mismo Salvador, nada más ni nada menos. Tan cumplidores ellos que terminaron rechazando al mismo Salvador, Jesucristo. Que no nos pase a nosotros entonces, que Dios nos libre de caer en estas situaciones, para que podamos entender cómo la salvación es este don de Dios, al cual nosotros también respondemos, claro que sí. Pero que ojalá nuestra oración hoy nos dé esta enseñanza de la palabra, cómo es nuestra oración delante de Dios. Porque puede tener rasgos muy del primero, con poca humildad, como Dios, mira, me tienes que dar. Dios, ¿por qué no me has dado esto? Dios, ¿por qué no me cumples esto? Dios, mira, yo tan bueno, ¿y por qué te demoras en esta situación? ¿Por qué no me escuchas? Y a veces, inclusive no hablando de nosotros y reconociendo nuestros pecados, sino es que mira a estos malos, ¿por qué no haces esto contra estos? Y casi como pidiéndole a Dios como una justicia. Claro, a veces nos duelen las injusticias, pero que no nos vayamos al estilo de estos, que la oración se transforma en otros son los malos y yo soy el bueno, y mírame a mí, y yo soy el centro. Más bien es siempre como el publicano, con el corazón y la realidad de nuestra vida postrados reconociendo nuestra nada. Y ahí nos levantamos justificados, porque termina diciendo el texto, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el desenlace que nos muestra Jesús hoy entonces en esta parábola. Resulta que estos contextos se repiten. Que ustedes y yo hoy miremos nuestra oración, que respondamos precisamente a toda esta fe, que es un don que Dios nos ha dado, no con autojustificaciones ni con el yo por delante, sino con el tú grande de Dios, que es, nos ponemos en su presencia y con su gracia nos levantamos. Y ante ese amor, ¿quién nos responde? Claro, ahí viene entonces la respuesta. Ahí viene, le demostramos no por cumplimiento como hacían ellos, no por la contabilidad del mérito, sino porque es que damos, porque nos nace de corazón responderle al mejor papá y a nuestro mejor y Dios Salvador Jesucristo, y al Espíritu Santo, que es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y de esa manera la relación con Dios es una intimidad distinta, no una relación fría como me debes, me tienes que pagar, yo soy el mejor. Que esa sea hoy entonces toda esta temática, que podamos encontrarlo. Pablo, en su pensamiento teológico, que era bien fariseo, era fariseo de formación, docto. Este hombre ya apuesta que la salvación no se alcanza como solo por los méritos de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, en el amor. Y claro,
Lógicamente que a ellos se responde con obras de amor, pero es un don del amor de Dios, y que podamos comprender hoy esta enseñanza de Jesús. ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo me presento delante de Dios todos los días? ¿Qué rasgos hay en mi corazón? ¿Más fariseo a veces, o tal vez como el publicano que se humilla, que reconoce su pecado y su bajamiento? ¿O nos quedamos con la típica expresión, yo no mato, yo no robo, yo soy bueno y los malos son los otros? Y eso hay que ir más allá y mirar muchos detalles de nuestra vida que nos llevarían a, como este publicano, a decir, no, reconozco esto y esto y esto en mi vida, Señor, y hoy me postro, porque si hay algo bueno en mi vida es porque tú me has salvado, porque tú eres mi único Dios y Señor. Y por eso, como el publicano, muchas veces tendríamos que mirar al cielo con un corazón humillado y golpeándonos el pecho, pidiendo, ten compasión de mí. Eso nos lo enseñó el Padre Rubén también en este canal. La oración del corazón es: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, ayúdame. Esa sería la oración también de hoy, como el publicano: Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, en este caso, ten compasión de mí, que soy un pecador, ayúdame. Esa expresión Hijo de David es muy bella desde el Antiguo Testamento, como reconocimiento a aquel que se cumple, el Mesías que sería esperado desde este descendiente de David, pues nada ni más ni nada menos que es el propio Hijo de Dios, que humanamente desciende de David, pero que lo reconocemos como el Señor, el Kyrios, Dios único y Salvador. Por eso hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu palabra en este domingo, que nos ubica en la humildad del que reconoce su pecado. Perdón si en algún momento terminamos haciendo nuestra religión como una relación fría, de méritos donde tú nos tienes que pagar y donde juzgamos a los otros. Que hoy podamos reconocer que somos pecadores y decirte: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, ayúdame. Os invito a que cada uno de ustedes lo haga de corazón. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, ayúdame. Colocamos nuestra nada y reconocemos que todo lo hemos recibido de ti. Tu salvación, tu amor, tu gracia, tu luz y tu bendición. Que esta semana, este día y esta semana sean reconocimiento, y que sea una nueva oración que nace en nuestro corazón con una humildad profunda delante de ti. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo es mi oración? ¿He caído en alguna vez en esta oración del fariseo? ¿O tengo rasgos de esta oración de humildad también del publicano? ¿Me creo ya salvado y leo por los méritos míos? ¿O comprendo que la salvación es un don que Dios me da? ¿Cómo respondo ante ese don que Dios me da? ¿Cómo voy a seguir respondiendo ante tanto amor de predilección que Dios ha tenido para con nosotros? Meditemos aquellas preguntas y respondemos con nuestra vida cotidiana. Gracias por todos los comentarios que hacen en el chat, por participar de esta oración, que es una oración conjunta, y por decirnos desde qué lugar del mundo escriben. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana.